Muy buenas noches, amigas y amigos de este programa Contextos que se transmite todos los días, de lunes a viernes, a través de las redes del periódico Ultimátum. Como siempre, pues tratamos de estar atentos en el análisis de los temas fundamentales en materia política, social, que se dan en nuestro país y en otras partes del mundo, bueno, principalmente en nuestro vecino Estados Unidos, y también cuando hay acontecimientos en Europa y otras partes que de alguna manera pues afectan a nuestro país y por supuesto a nuestro querido estado de Chiapas. El día de hoy, pues el tema obligado, yo creo que hay que decirlo sin más preámbulos y que seguramente creo que va a haber opiniones interesantes, contrastantes, divergentes entre todos los que participamos en este programa, pues es el de las elecciones en los estados de Coahuila e Hidalgo, y por supuesto en donde lo que ha llamado la atención es la derrota, la primera derrota en tiempos de la nueva realidad del partido gobernante Morena. Una vez dicho esto, pues permítanme dar la bienvenida a la maestra Enriqueta Burelo. Buenas noches, Ricardo. Al maestro Zavala, Gilberto Zavala. Buenas noches, maestro. Buenas noches, estimado Ricardo. Buenas noches, maestra Guetta. Y esperemos que en el transcurso de los próximos minutos se incorporen nuestros amigos Víctor Rumaya y Juan Carlos Calimayor, porque creo que pues sobre todo con Juan Carlos va a ser interesante conocer su punto de vista. Entonces, pues me gustaría comenzar por la perspectiva que ve la maestra Queta Burelo sobre cómo observó este proceso electoral y pues arrancamos. Pues primero es interesante porque estas elecciones se retrasaron 4 meses con motivo del COVID, ¿no? 19, con motivo de la pandemia, estuvieron retrasadas y por fin llegó el momento, el día D, para que se efectuaran. En la elección de Hidalgo participaron 2 millones, o es lo que se suponía que iban a participar, de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 2.184.000 ciudadanos. De esa cifra, las mujeres ganamos 1.153.000 mujeres y 1.031.000 hombres, ¿no? Entonces es un buen número de personas que iban a acudir a las urnas, 35 candidatos independientes, 33 hombres y 2 mujeres. Es muy interesante eso, la cantidad, ¿no?, de candidatos independientes, cuando estas candidaturas pues son muy difíciles porque estamos acostumbrados al acuerpamiento de un partido político, ¿no? Solo hemos tenido una candidatura exitosa, creo que la de Kumamoto, ¿no?, de este joven de Jalisco que sorprendió a todo mundo cuando ganó una elección con muy pocos recursos como candidato independiente. En Coahuila, los candidatos que hoy jugaron que el fin de semana jugaron las diputaciones son del PAN, PRI, PRD, PT, Verde, Morena, Democrático de Coahuila Unidos, Partido de la Revolución Coahuilense y Emiliano Zapata de la Tierra y su Producto. Así se llama uno de los partidos que participaron en Coahuila, y el número también de votantes va así como el de Hidalgo, de 2.220.746 personas. Y es curioso porque en varios estados no pasa como Chiapas, que de alguna manera fueron emparejando el calendario electoral, ¿no?, hasta que de alguna manera se acomodó al federal. Sin embargo, en muchos estados de la República no se dan estas elecciones concurrentes, ¿no?, sino van solos, ¿no? Son estados que van solos, y eso de alguna manera facilita o dificulta a los partidos políticos hacer su trabajo.
La facilidad se da en que todas las fuerzas de un partido se concentran en ese estado. Y yo creo que eso pasó con el Partido Revolucionario Institucional, ¿verdad? Que concentró sus fuerzas en esos dos estados, donde además los gobernadores son priistas, lo que de alguna manera suponía una cierta ventaja, ¿no? En la salida, como decimos, ¿no? En las carreras de caballos que tiene cierta ventaja. Y mientras tanto, el partido en el poder, que ahorita pues está avasallando en varios de los congresos locales y en el Congreso Nacional, pues al parecer se durmió en sus laureles porque está enfrascado todavía en una disputa por quién es el presidente del partido. Y yo creo que eso de alguna manera en estas disputas internas estuvieron distraídos en este periodo, en este último periodo del proceso electoral en ambas entidades. Sin embargo, eso no es pretexto, porque hay los comités electorales estatales, ¿no? Que debieron estar dedicados a este trabajo. Sin embargo, creo que no remontaron se vio que en esta ocasión no remontaron los votos, aunque quedaron como segunda, creo que quedaron como segunda fuerza Morena, ¿no? Sí. Sí, quedaron como segunda fuerza, no sé si en ambos estados, pero por lo menos en Coahuila creo que sí quedó como segunda fuerza Morena, en un estado donde no tenía presencia. Por ejemplo, en muchos estados del norte, los partidos de izquierda no tenían mucha presencia. Por ejemplo, el PRI durante años no tuvo presencia en Nuevo León ni en varios de los estados del norte, no reunía el mínimo necesario para tener un partido funcionando en su totalidad. Pero quienes cantan victoria por este primer triunfo de la oposición, creo que todavía es pronto para decidir, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decir es que de alguna manera se demostró que sí se puede, ¿no? Claro que sí. Sí, pues es lo que se demostró en esta elección. Perfecto, aprovechamos para dar la bienvenida. Ya habíamos adelantado que iban a estar con nosotros el maestro Víctor Rumaya, el maestro Juan Carlos Calimayor. Bienvenidos. Buenas noches. Pues le damos la palabra, buenas noches, y le damos la palabra al maestro Zavala para ver qué nos comenta respecto a lo que está ocurriendo en materia electoral. Te estaba haciendo seña, estimado Ricardo, que le diera la palabra a Juan Carlos, que me gustaría escucharlo. Buenas noches, Juan Carlos. Pero con relación, con relación al tema de... Voy con relación al tema de las elecciones que ocurrieron este domingo en dos estados del país, con elecciones, parte del proceso de elecciones intermedias para esta administración del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en Coahuila, de 16 distritos, los 16 distritos computados al 100% son para el PRI. Y le sigue ahí en Coahuila el PAN. En tanto, en Hidalgo, el PRI se lleva 32 municipios de 84. Pachuca está en disputa entre el PRI y Morena, salvo hasta esta hora ya haya quedado superado este asunto. Por otro lado, de manera paralela, se da a conocer el resultado de una encuesta en el que se mide la inseguridad, la percepción en términos de inseguridad, y aparecen los municipios, aquellos municipios que mayormente hay un proceso a la par de este primer ejercicio, de estos dos estados que hacen un primer ejercicio de elecciones intermedias,
aparece Ecatepec en el Estado de México como un municipio de mayor percepción en términos de inseguridad. Fresnillo, Zacatecas, Coatzacoalcos, Veracruz, Toluca, Estado de México, Naucalpan, Estado de México, la mayoría gobernados por Morena. De suerte que este contexto, junto al tema de Salvador Cienfuegos y de Genaro García Luna, que por cierto, déjenme felicitarlos porque el día viernes pasado tuve la oportunidad de ver el programa que ustedes llevaron a cabo y los felicito. La verdad es que hubieron apuntes interesantes, temas que ustedes articularon que a la luz de una noticia que se escucha por televisión o por la radio, por las redes, ustedes lo ilustraron de mejor manera. Pero nada más quiero señalar que en el caso de la detención del general Salvador Cienfuegos Cepeda y de Genaro García Luna, ambos en Estados Unidos, resulta que efectivamente en México a ambos no se les ha investigado, no se les investigaba. Lo quiero poner en ese contexto porque algo no está funcionando en el país. Yo hoy en la mañana me di el tiempo de escuchar un rato la entrevista de la mañanera que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay una expresión que la rescato que dice que desde los tiempos de Madero, los legisladores pasaban de un sillón a otro. Es decir, él lo enfoca de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados. Y no pude evitar pensar que hoy efectivamente los legisladores pasan, pero de un partido a otro. Y se coaligan con uno y con otro, pero sigue el mismo vicio, la misma dinámica política, y que todo esto hace o genera en la ciudadanía la percepción de que algo no funciona correctamente en el país mexicano. Dice el presidente que su administración está en la disposición de moralizar las instituciones y a la ciudadanía. Sin embargo, me parece que la ciudadanía transitan en una ruta que se genera, insisto, en la percepción que se va distanciando de esta esperanza que llevó a esta cuarta transformación a ocupar con 30 millones de votos la administración federal. Lo que quiero concluir es que el tema de la pandemia, el tema de la inseguridad, y junto a este ejercicio de apenas 12 estados en el país, nos resulta necesario, imprescindible, que a la luz de las circunstancias que están pasando podamos ayudar en la perspectiva de las ideas y de las acciones que están llevando a cabo los actores políticos en este momento. Esa es mi primera intervención en este programa. Adelante, Juan Carlos Carnemayor. Bueno, sí, buenas noches. ¿Me escucho bien? Sí. Te escucho bien. Y te ves bien al fondo. Aquí con el fondo, ¿verdad? Sí. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi comentario va hay dos lecturas, ¿no? La lectura que se quiera ver, que se quiera hacer desde una óptica, digamos, subjetiva. Hoy el presidente sale a decir que bueno, que hay que respetar las elecciones, que para eso si no están de acuerdo, impugnen. Eso es lo que me dicen que declaró, y eso es lo que se espera de un presidente. Lo que yo veo aquí es que Morena tiene que ponerse a pensar en serio, que no es lo mismo el nivel de aceptación del presidente, la aprobación presidencial, no se transmuta, no se transfiere en automático a preferencias electorales. En la elección pasada, el presidente sacó en Coahuila y en Hidalgo más del 50%, alrededor del 50% de aprobación. Y en esta ocasión, en Coahuila bajó más de 23 puntos Morena, y en Hidalgo igualmente. Entonces, más o menos, el que no aparece es el PAN, pero a mí me parece que se dio por primera vez el voto útil y ganó más que el PRI una manera de reprobación de lo que se está haciendo desde la presidencia de la República,
porque están ya en Morena empezando a buscar culpables, que les encanta. Primero, descalificar la elección, que ya no se la creemos, ¿no? Segundo, porque ya tienen la presidencia de la República. Segundo, sí es cierto, el conflicto dentro de la dirigencia nacional, pues habla de un partido desunido, de un partido incapaz de ponerse de acuerdo por sí mismo, incapaz de ser democrático y tener su propia elección y elegir a su propio dirigente. Pero por otro lado, por ahí escuchaba una versión de un presidente de Morena, creo que en Coahuila, donde habla de que lo que está fallando es la política del gobierno federal, que no está traduciéndose en apoyos efectivos al campo, por ejemplo, y que la gente pues ya se cansó de oír que los culpables de todo lo que pasa son los expresidentes, ya no le hace sentido los escándalos de corrupción, el general Cienfuegos, García Luna, Lozoya. Lo que quieren es que mejoren sus condiciones de vida y no lo están viendo, no está siendo tangible. Y en una elección les puedes pegar, les puedes motivar de muchas maneras, porque el voto siempre es emocional, pero si te falta dinero, si te está faltando dinero y no ves que están mejorando las condiciones económicas, pues eso sí se lo cobran electoralmente, y eso tiene que ver con las políticas que ha emprendido el presidente en materia sanitaria, también en materia de salud, en materia sanitaria, en materia de seguridad y en materia económica principalmente. Porque la recesión empezó antes de que viniera la pandemia, y para la mala suerte del presidente se ha agudizado con la pandemia. Yo he planteado en este programa, cuando esperábamos un mensaje del presidente de apoyo a las pequeñas y medianas empresas del país, pues una respuesta para ellos, y somos el único país que no está apoyando a sus pequeñas y medianas empresas como lo están haciendo países del Cono Sur, y no se diga a los países europeos o asiáticos. Entonces, esa clase media yo creo que salió a votar pues, con el voto útil, y por otro lado, los que votaron por Morena, se me hace que esta vez más que cambiar su sentido del voto, lo que hicieron fue no salir a votar, porque hubo un 60% de abstencionismo en ambas elecciones. Yo pensé que iba a haber una participación más grande, hubo abstencionismo, y lo que creo es que hubo un no voto de castigo, es decir, en vez de hacer un voto de castigo votando por otro partido, lo que hicieron quizá muchos que votaron por López Obrador fue no votar en esta ocasión y manifestar de esa manera su inconformidad. Entonces, la lectura que deberían de hacer en Morena es que hay que corregir en la presidencia de la República, que hay que corregir en el discurso presidencial, y qué medidas hay que tomar para recuperar otra vez la confianza, pero no les vamos a dar la receta aquí en este programa, porque ellos creen que van requete bien, y la mayoría de los creyentes del presidente le quieren echar la culpa a todo el mundo menos a él. Entonces, si no hay un ejercicio de introspección, si no hay una autocorrección del presidente, si no hay una variación en cuanto a la manera en que están haciendo las cosas, desde el discurso político hasta pues, la cancelación de los fideicomisos, la construcción de estas megaobras, si sigue con esa lógica, la gente no quiere refinerías, la gente no quiere Tren Maya, lo que quiere es ver una mejora en sus condiciones de vida, y lo que hay es desempleo, y lo que hay es que todo le está costando más caro en el súper, la gasolina pasó de 18 a 23 pesos, 22, y eso es lo que se reflejó en las elecciones que vimos este domingo. Ahora, eso no es el principio del fin, o tal vez sí, si Morena no hace una lectura adecuada del momento que vivió este domingo y dejó de ser el tsunami que era. Le pasó al PAN con Vicente Fox en el año 2000, yo era dirigente estatal del PAN, y estábamos muy confiados en que lo estábamos haciendo bien, y cuando empiezas a desoír la crítica y no la sabes procesar para corregir tus errores, entonces pasan estas cosas. A ver, el maestro Víctor Rumaya, ¿qué opina al respecto? Pues muy buenas noches, compañeros. Me da mucho gusto saludarlos, pues saludos a toda la gente que nos sigue. Pues mira, yo creo que esta es una muy buena lección para Morena, una muy buena lección para todos los actores políticos, y es una muy buena lección para los ciudadanos que nos mantenemos, digamos, siempre analíticos a lo que ocurre respecto a los procesos electorales. Ya lo habíamos adelantado aquí, que los análisis fáciles que estaban haciendo muchos políticos, sobre todo políticos,
es que el hecho de que Morena hubiera tenido un triunfo, digamos, tan abrumador, tan contundente en la elección pasada, ellos consideraban que eso era suficiente para gobernar 6 años, 12 años, 18 años, quizá 24 años. Y además tener un carro completo. Incluso yo he visto algunos analistas que para mí son muy respetables, que habían hablado o han estado hablando que Morena está siguiendo un camino del PRI y que se va a consolidar y que se va a hacer el partido hegemónico durante los próximos años. Bueno, pues la elección de ayer resulta que no. Y nosotros ya decíamos, justamente yo adelanté hace algunos meses, cuando estábamos hablando de esto, que no era así. Yo puedo atribuir el resultado de ayer, primero déjenme caracterizarlo. Me parece que es un resultado, como decía yo, una muy buena lección para todos los actores, para que cambien los que tengan que cambiar la estrategia y para que consoliden los que la tengan que consolidar. Por supuesto, no estamos para dar recetas, pero sí para hacer el análisis. Es una elección y es un resultado incontrovertible de que beneficia al PRI. Le guste a quien le guste, no nos gusta o puede sí gustarnos, quién sabe. Pero así fue, así pasó, así está. Esa es una relación en donde el PRI vuelve a tener una presencia muy importante. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es el resultado? Yo tengo 5 causas fundamentales y quiero llamarlas por su nombre, como son, para que no le demos muchas vueltas. Una, hay un ejercicio deficiente en la administración pública por parte del presidente de la República. Yo quiero decirlo, o sea, la imagen que se está dando por parte del presidente de la República es deficiente, pero no quiere decir que no sea bueno lo que está haciendo y no quiere decir que no sea auténtico, y tampoco estoy condenando a Andrés Manuel López Obrador y tampoco estoy diciendo que no es de mi simpatía, ni mucho menos, porque aquí lo que tratamos de hacer un análisis subjetivo. Lo que estoy diciendo es que está comunicando mal las cosas que está haciendo y la percepción que tiene la gente es que no están haciendo bien las cosas en el gobierno federal, que es lo que tienen que medir. 2, esa es la primera. 2, una muy buena lección es que los políticos sí funcionan en las elecciones locales. Es decir, lo que funciona más que una política pública es la estructura de los partidos. Y ahí se vio que quien tiene estructura es el PRI. Es decir, fue una competencia de estructuras. No es lo mismo que hables de un movimiento político, un movimiento sociopolítico como lo que es Morena, a hablar de un partido político. Y ayer fue una elección de estructuras. Por eso es que ganan a nivel regional. 3, hay que empezar y tienen que ponerle mucha atención a quiénes son los candidatos de todos los partidos. Porque lo que ocurrió ayer también es que muchos eligieron por candidato. Y Morena, muchos de Morena han estado muy confiados que el hecho de haber ganado con Andrés Manuel López Obrador, cuando hace 2 años, en el 18, arrasaron, recordemos que muchos fueron candidatos por tómbola, la gente ni los conocía y aún ahora ni los conoce, de tal manera que poner énfasis en la selección de los candidatos y tomar candidatos adecuados, sobre todo en elecciones municipales, es muy, muy importante. 4, creo que ya se empieza a pasar factura a la crisis del COVID y a la crisis económica, sin duda. Y eso se vio reflejado en el voto. Es decir, la gente tiene ese malestar. Hay un malestar económico, sobre todo económico, en la sociedad y un malestar de, bueno, pues pensábamos que las cosas iban a ser mejor y resulta que no están siendo así. Y 5, me parece que otro factor que me parece también muy, muy importante es que, bueno, el PRI siempre se le puede tachar de todo, pero no se le puede tachar que no conozcan de hacer política. Es decir, mucha gente de Morena cree que por simpatía van a votar por ellos y la sociedad está acostumbrada a hacer las cosas de manera distinta. O sea, algo de las estructuras que yo hablaba, pero también tiene que ver de la negociación con las organizaciones sociales. Y esas organizaciones sociales que en un momento rechazaron al PRI hace 2 años y que se fueron con Andrés Manuel López Obrador, algunas de ellas, y que otras se desbarataron, hoy se están recomponiendo, se están reconfigurando y están dando pues no una lección en este caso, pero sí están demostrando que las organizaciones también pesan, además de los partidos políticos y de las estructuras,
las organizaciones sociales también pesan. Acostumbradas a tener apoyos del gobierno, hoy no lo tienen por parte del gobierno, entonces es un voto también de castigo. Leí, con eso concluyo mi comentario, leí por ahí que había algunos panistas que habían votado por el PRI. Juan Carlos acaba de decir el voto útil. Yo creo que no, yo creo que en realidad el PAN no pudo demostrarse como una fuerza contundente hoy, y no pudo hacerlo porque el PAN también al interior trae una gran disputa que, al igual que Morena, están generando mucha desconfianza en la población. Las disputas de Morena, por supuesto, están generando esta circunstancia al interior de Morena. Si hiciéramos el análisis interior, sería eso, o sea, las disputas que tienen entre ellos. Lo que pasa hoy, los resultados que entrega esta dirección de Morena son catastróficos, la primera elección que tienen y salen vapuleados, pero también el PAN me parece que no ha estado a la altura de tener este reto. Están esperando y están pensando en el 2021 quizá y en el 2024, pero no tienen una dirección adecuada en este momento que presente a la sociedad una alternativa. Esas son las lecciones. Me parece ahí hay 6 o 7 lecciones muy importantes de lo que pasó el día de ayer. Y creo que esto reconfigura un nuevo panorama para México. Bueno, voy a participar yo. Yo creo que ante todo, sí, porque verdad, yo creo que ante todo, de entrada, dos cosas. Una, Porfirio Muñoz Ledo dijo que los resultados, y creo que es interesante su opinión, que los resultados que se dieron en este par de elecciones plantean la necesidad de que los morenistas se pongan las pilas y que consoliden un partido sólido y fuerte. Y creo que eso es importante. Segundo, creo que es demasiado pronto y no le veo mucha situación de que esto de alguna manera nos esté dando un atisbo de lo que puede ser 2021. Tercero, pues la sorpresa es de que la elección se hizo en 2 entidades netamente priistas, con gobernadores priistas, y en donde, por supuesto, pues el gobernador tiene siempre el control de la elección. Más allá de la que puede hacer Morena y más, pues bueno, por supuesto que se aplicaron toda la serie de acciones que, pues no solamente los priistas, sino que cualquier gobernante en el poder mueve para que triunfe el partido al que pertenece. En este sentido, tal parece o no se aplicó, o al menos aquellos temores que se manejaban de que los apoyos que está dando el gobierno a los sectores más desfavorecidos iban a ser utilizados como arma electoral. Aquí pues definitivamente no sucedió así. Y por el otro lado, pues la sorpresa es de que el dinosaurio sigue vivo. Y eso también pues nos va a poner a pensar, ¿no? Porque al menos en lo personal, si en el futuro la elección va a ser entre regresar al PRI o apostarle en otra dirección, pues al menos yo en lo personal, bueno, hay mucha gente, yo creo que no, como que no nos gustaría regresar a la época a la época del dinosaurio, ¿no? Pero sin embargo el dinosaurio sigue vivo, por supuesto, es un partido viejo, es un partido con muchas estructuras, hay muchas lealtades, historias, etcétera, etcétera. Finalmente, todos de alguna manera somos herederos y víctimas del PRI, en eso nos hemos formado, ¿no? Por otro lado también, tampoco lo puedo ver yo como un voto de castigo, así en una forma como que la población salió entusiasmada a votar contra las acciones del presidente López Obrador. Yo creo que así como se señala de que ahora los morenistas ya no tienen a López Obrador para ganar, de la misma manera es demasiado sencillo, por decirlo de alguna manera, decir que hubo un voto de castigo y que la gente aprovechó esta elección para mostrar su rechazo, y el mejor ejemplo es que hubo muy baja participación, como corresponde a cualquier elección intermedia. Si hubiera habido un voto de castigo, hubiera sucedido un panorama claro a nivel local, semejante al que sucedió en la elección federal pasada, en que fueron prácticamente avasallantes. O sea, sí había un hartazgo y la gente quería castigar al partido en el poder. Y por el otro lado, pues independientemente de que se pierde, y se pierde en gran medida porque pues se da una elección primero local en territorio priista, con estructuras priistas,
y por supuesto con un partido debilitado por la división interna que se da en al interior de Morena, en el caso de la oposición, pero aún así, tanto en Coahuila como en Hidalgo, en el Congreso, Morena queda como segunda fuerza, los que prácticamente desaparecen de la faz de la tierra, haya sido voto útil o haya sido voto de castigo o indiferencia ante el voto, pónganle el nombre que quieran, pero el caso es que los panistas desaparecieron del mapa. Entonces ahorita las fuerzas que están ahí es PRI y Morena. Entonces, pues, creo que sí es una elección. Por otro lado, pues qué bueno que no se sintió intervención del presidente y que relativamente, más allá de las críticas por los fraudes que se dan, porque hay que tomar en cuenta que son elecciones también municipales, pues no fueron elecciones violentas, fue una elección relativamente pacífica con algunas incidencias, y por supuesto yo que estoy de acuerdo con el maestro Rumaya en que una parte fundamental, y eso yo creo que es la gran lección, es que más allá de partidos, pues lo que prevaleció, y dado que son elecciones municipales, pues lo que prevaleció es una buena selección de candidatos a los puestos de elección popular. Pero ahí quiere algo señalar Juan Carlos, creo. ¿Sí? O Queta, no sé, Queta, adelante. Bueno, en mi caso lo que quería decir es que el día de hoy que se conmemoró un aniversario más del fallecimiento de Lázaro Cárdenas, le tocó a Cuauhtémoc Cárdenas dar el discurso, y entonces él señaló, no sé si fue como una indirecta, ¿no?, que su papá había sido muy respetuoso, su papá, el general Lázaro Cárdenas, como presidente de la República, había sido muy respetuoso de los partidos de oposición, ¿no? A pesar de los ataques. Yo creo que en ese tiempo, en realidad, los partidos de oposición estaban en la ilegalidad, ¿verdad? Varios de ellos, porque todavía no había llegado esta reforma política. Eran esas fracciones que todavía sobrevivían a la revolución mexicana, ¿no? Pero no sé si lo dijo en ese tono como diciéndole a López Obrador, tú también debes de ser respetuoso, ¿no?, con los partidos de oposición. Aprovechó la ocasión, ¿no? Por otra parte, también Muñoz Ledo dijo que si se hubiera puesto a hacer campaña a López Obrador, que otro resultado hubiera sido el de Coahuila y Hidalgo, ¿no? No estará pensando Morena en hacer otra vez de López Obrador el gran elector, de sacarlo a pasear, ¿no?, como también pasaba en las épocas priistas, ¿no?, que el presidente regularmente antes de un proceso electoral inauguraba obras, paseaba por los estados, ¿no? La hacía también del gran elector, ¿no? Tal vez les dé la tentación a los morenistas de hacer ello con López Obrador para el 2021. Ahí yo quiero hacer un comentario, Ricardo, compañero. Sí. Es que efectivamente este ejercicio del domingo pasado, de ayer, en Coahuila y en Hidalgo, hay que verlo en su justa dimensión. Son elecciones estatales, locales, que no refleja mayor muestreo en términos del país, y que esa expresión del dirigente nacional del PRI, de decir que el PRI está de regreso, en lo personal me parece que está falto de humildad, creo que es exceso de soberbia, de arrogancia, porque allí en esa elección yo advierto a muchos partidos locales que terminó por dividir, por fraccionar, digamos, el voto útil, y que sin embargo refleja en términos de porcentaje lo que se reflejó el mismo estado, me refiero a Coahuila, en el 2014. De suerte que sin embargo, en el contexto del país, si no atendemos en términos de la ciudadanía lo que está ocurriendo con el COVID-19, en donde en los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Oaxaca, ha habido un alza importante
aunado de que aparece ya en algunos estados otra vez la lepra y sigue aumentando el cáncer de mama. Y que este número de muertos cada vez hay mayor, digamos, poca claridad para analizar la pandemia, y que a nosotros como un país, digamos, con una economía deteriorada, detenida, tanto por el coronavirus como por la falta de confianza entre los inversores y esta administración, por el estilo y la perspectiva que tiene el gobierno federal, nos va a pegar en lo que va a seguir en este año de ejercicio electoral. A mí me parece que Chiapas y los estados del sureste, Oaxaca, Guerrero, habría que irlos revisando qué está ocurriendo en términos de sus gobiernos, porque en estas dos entidades de donde acaba de ocurrir el proceso electoral, sus gobiernos están mayormente activos, mayormente vistos por una sociedad y sin duda influyeron en el voto. En los estados del sureste, en donde necesitamos urgentemente, a lo mejor mayormente que en otros estados, inversión, que se vea inversión y que se atienda el asunto de la inseguridad. Acaban de matar hace 2, 3 días aquí en Tox Oriente a un muchacho con 15 balazos en ese restaurante, a la salida del restaurante, y adentro del restaurante, justamente en ese momento, están llevando a cabo un desayuno, elementos de la Marina, y nadie intervino. 4 actores bajan, disparan, le pegan el tiro de gracia, y estando ahí presente estos elementos, no ocurrió nada, no hubo ninguna movilización policíaca y no pasó nada. Entonces, el tema del COVID, el tema de la economía, el tema de la inseguridad, todo esto va a influir, duda, porque a pesar de que son 2 estados que están más allá del centro del país, los medios de comunicación comunican muy rápido y trasciende a través de las redes sociales lo que está ocurriendo. Es una muestra, insisto, que no nos da para mayor dato más que para revisar. Recupero el comentario de Juan Carlos, en tanto que hay un voto, digamos, el voto útil que llevó a la cuarta transformación o que votó por este gobierno de la administración federal, se quedó cuando menos detenido, y el voto tradicional, a pesar de la pandemia, sí salieron a votar los 800,000 ciudadanos, y ahí está un resultado en el que, ya lo dijeron ustedes también, lo han abordado, en el que por el conflicto, en términos de Morena, que en vez de dedicarse a la campaña y a convencer, en términos de la narrativa política y de la necesidad que tienen los ciudadanos para que tengan opciones distintas, el PRI, sin duda, su población cautiva, su población votante, las hizo suya, y ahí está un resultado que debe de servir para Morena y para el resto de la ciudadanía. José Juan Carlos. Sí, quisiera agregar que si hubiera habido elecciones ayer mismo en Querétaro, Guanajuato y Yucatán, se hubiera dado el mismo fenómeno del PAN que se dio con el PRI en Coahuila y en Hidalgo. Es decir, como por sus gobernadores, porque están bien calificados. Y entonces, lo que tiene que hacer a Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, pues es volver, él políticamente está correcto porque está tratando de sembrar ánimo entre sus seguidores, y obviamente lo ve como un gran triunfo. Pero sí, atendiendo a las cualidades regionales, pues se trata de efectivamente un voto útil, se trata efectivamente de gobiernos priistas, y por eso se salió triunfal. Hay que considerar si los gobernadores van a ser influyentes en las elecciones, por ejemplo, la situación económica que pasa Chiapas o que pasa Tabasco, porque a pesar de que es el estado natal del presidente, las 2 economías están muy por debajo de la caída del 10% que presentó la economía a nivel nacional, y también esa factura la van a pagar, se va a cobrar a pesar de los apoyos en programas sociales. También hemos dicho aquí que en las elecciones intermedias hay un efecto piramidal, es decir,
que es a la inversa. Cuando hay una elección presidencial, el voto presidencial desparrama hacia abajo, y en las elecciones municipales, desde buenos candidatos a nivel municipal, la votación se va hacia arriba, ¿no? Se invierte la pirámide. Entonces, creo que ese es el fenómeno que vimos. La llamada de atención que hoy le hace el presidente Cuauhtémoc Cárdenas al presidente es algo que tienen que considerar muy seriamente, porque si tenemos a un general Cienfuegos, yo creo que también tenemos a un presidente Cienfuegos. Y cuando digo Cienfuegos, el presidente, me refiero a que se ha abierto demasiados flancos con ese ataque sistemático a la prensa, que obviamente lo que está haciendo es que se recrudezca, se reafirme esa crítica, porque no la va a aplacar. Por el contrario, está asusando a sus adversarios a ser más contundentes, a tener mejores elementos periodísticos y de prueba para hacer sus señalamientos, de tal manera que sean irrefutables. Me parece también que Morena tiene un problema de origen, y es que creó un culto a la personalidad en el presidente. Hay más obradoristas que morenistas, coincidirán conmigo. Y un error estratégico fundamental es lo que acaba de pasar con el INE y con el TRIFE, donde ganó la víscera para quitar a México libre el camino, cuando pudo haber dividido la votación. Por eso no estoy tan inconforme con eso. Nos va a obligar a unirnos como oposición. Y por otro lado, crean 3 partidos que van a ser satélites del gobierno y que van a fragmentar el voto en las elecciones con ese efecto dispersor en vez de unificador. Entonces, tampoco es positivo para Morena y para el presidente que se hayan creado 3 nuevos partidos que le van a disputar un mismo segmento electoral. Es un error de primaria, es un error estratégico. En estos 2 años, los Ackermans, los Atolinis, los Ibranes, los nuevos ideólogos de Morena, los Taibos, todos estos personajes intentaron adoctrinar a gente y no lo lograron, pero tampoco capacitaron electoralmente. O sea, ese ha sido un déficit de la izquierda en nuestro país. Y eso sí, aunque estén guardaditos en sus casas, los priistas lo tienen en todo el país. Están bien capacitados para cuidar elecciones, cómo se hace un proceso electoral, saben cómo se participa en una casilla, y esto está reviviendo los ánimos en todo el país de que sí se puede. Acá la gran moraleja es que sí se puede, es decir, que Morena no es imbatible, que el tsunami ya pasó y que va para atrás la oleada. Y a mí se me queda muy clara una cosa: si los gobernadores pueden incidir en la elección, y con esto concluyo, cada vez me queda más claro que hubo un pacto entre Peña Nieto y López Obrador. Lo que estamos viendo es la prueba de que algunos gobernadores priistas, por una señal que les dio Peña Nieto, no operaron la elección a favor del PRI. En todo caso, no operaron para que ganara Morena, o inclusive operaron para que ganara Morena y garantizar este pacto de impunidad de que tanto habla la prensa, y que lo estamos viendo a pesar de las amenazas, a pesar de todo este relajo. La gente quiere resultados, no quiere ya verborrea, no quiere ya retórica, no saben a qué sabe, si hay que echarle sal o se come con tortilla la cuarta transformación. Siguen sin saber de qué se trata. Y ese sería mi análisis, ¿no? Víctor. Pues a mí me parece que subestimar el triunfo del PRI es caer en un gran error. La verdad es que yo no soy priista, me confieso, no soy priista, y durante muchos años pues he compartido la idea de la necesidad de la alternancia en México y democratizar nuestra vida política y generar mecanismos de participación social, etcétera, etcétera, de lo que hemos hablado durante mucho tiempo, muchos años y en muchos espacios. Sin embargo, hay que reconocerle a cada actor sus capacidades, porque si no, si tú subestimas a los demás actores, terminas por perder ante ellos. El discurso que está teniendo ahora Morena, diciendo que pues hubo fraude, que lástima que no estuvo Andrés Manuel, que pues no hicieron bien las cosas porque se descuidaron. No, es que en política y en un partido político eso no te puede pasar y no puede ser argumento. En realidad no es una forma de argumentar tu derrota, en realidad es reconocer tu derrota de distintas maneras. Me parece que hay que darle el mérito al PRI, y sí me parece que sí es una gran derrota para Morena, hay que decirlo en todas sus palabras,
ya dije yo las causas que yo consideraba, las 6, 7 causas que consideré, cuáles fueron las razones, pero el hecho contundente es que sí es importante, sí son dos entidades importantes, como lo son cualquiera de las entidades de la federación. El hecho contundente es que el PRI gobierna en la mayoría de las entidades y tiene la mayoría de los gobernadores, y que así como actuaron en Hidalgo y en Coahuila, así van a actuar en el 21, y que si se le subestima el triunfo al PRI, se comete un gran error. Me parece que el PRI no solamente está de regreso, sino nunca se ha ido, y me parece que no solamente es un triunfo que le da diputados y presidentes municipales y dos entidades, sino que además le da un respiro y le da un sentido decía Andrés Manuel, la oposición está moralmente derrotada. Pues hoy podríamos decir que con esto que ocurre en Coahuila y en Hidalgo, la oposición está moralmente de regreso, o sea, para él, ¿no? Entonces tienen que tenerlo muy claro, porque si van a actuar como actuaron en Hidalgo y como actuaron en Coahuila, podemos desde ahora decir que en las 15 gubernaturas que estarán en juego en el 2021 y los 2.738 puestos, 68 puestos de diputados locales y presidentes municipales y la mayoría del Congreso, si actúan igual y si se siguen peleando y si no sacan buenos candidatos y si siguen creyendo que su único activo tiene que ser Andrés Manuel, y si no pasan de ser un movimiento a convertirse en un partido político serio, respetuoso de las leyes, institucionalizado, con buenos candidatos, esto que pasó ayer es la crónica de un Morena derrotado en 2021, una crónica anticipada de 2021. Tienen que tomarlo muy en serio. Y los analistas, los que tenemos que hacer y darle el mérito a quien lo está teniendo, o sea, así ocurrió, ¿sí? Va a haber, muy probablemente haya una disputa legal en Pachuca, porque la diferencia de votos es apenas de 300, entre 200 y 600 votos, muy probablemente eso se vaya a tribunales, pero salvo Pachuca, muy pocos más se van a ir a tribunales. La derrota de Morena fue contundente en Coahuila, fue aplastante en muchos municipios de Hidalgo. Por cierto, postularon en donde ganó, uno de los municipios que ganó Morena, donde tiene, digamos, el municipios más numerosos que ganó Morena, postularon al hermano de una persona que está siendo ahorita investigada en la UIF, o sea, una mafia de Sosa Castellán, y con esos actores está ganando Morena. No tiene, digo, con todo respeto, no están moralizando la política, y entonces le están quedando de ver a todo este conjunto de personas que dentro de la intelectualidad, la academia, la cultura, y la sociedad civil esperaban mucho más, y ni están actuando bien como partido, ni están haciendo bien como movimiento, digamos, renovador, y eso cae en manos de una estructura tan sólida como es el PRI, y ahí están las consecuencias. No lo subestimemos, el PRI ganó y fue contundente. Perfecto. Bueno, yo creo que es interesante y por supuesto también vale la pena pues resaltar, yo creo que las palabras de Muñoz Ledo son que se está tomando la lección de lo que ocurrió. También creo que vale la pena resaltar que el presidente se ha abstenido de meter su mano. No creo que lo haga, a pesar de que Morena en un momento determinado pase por otra situación de prueba igualmente difícil. Creo que la posición del presidente es no inmiscuirse en los procesos electorales. No vimos por parte del Poder Ejecutivo el uso de recursos en ese sentido. Pues qué bueno que las cosas van funcionando, y por supuesto, pues como siempre sucede, el futuro nos dirá qué tan impactantes van a ser este par de elecciones locales de Coahuila y de Hidalgo. Y por supuesto quisiera retomar lo que estaba planteando la maestra Quetaburelo, y efectivamente creo que en el 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas, lo llamó, bueno, no llamó, pero porque era casi obvio la presencia de su hijo, el ingeniero Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, su hijo, y lo que también se resaltó mucho fue el comentario que hizo respecto a la posición que tenía su padre
el presidente, el general Lázaro Cárdenas, respecto a la oposición, ¿no? Y palabras más o menos más, que bien decía que fue respetuoso de la oposición, y que dice, pues como él lo recordó, como se puede constatar ante los persistentes y viscerales ataques de las oposiciones, y que para responderle a eso, pues lo hizo a través de su labor política, conducta cívica, y porque pues dice que finalmente que él estaba consciente que quienes movían esa oposición pues no significaban riesgo alguno para la obra de la revolución y menos a los principios que normaban el proceder de Lázaro Cárdenas. Creo que vale la pena en este sentido recordar que la gran diferencia de Lázaro Cárdenas respecto a otros gobiernos es que él, ante el maximato de Calles, lo derrota políticamente y rompe con el estilo del Grupo Sonora de resolver las cosas a balazos y matar y asesinar a sus opositores como pandilla del Grupo Sonora. Creo que Lázaro Cárdenas, el general Cárdenas en ese sentido es algo interesante porque aunque su gobierno pues es un gobierno populista, el cardenismo es un gobierno que de alguna manera le da elementos al PRI de ser un partido corporativo, pero lo que más se le debe de valorar es de que actúa como un político dentro de lo que es la acción política civil y no recurre al asesinato y no como hacían sus antecesores, los famosos grupos Sonora, ¿no? Caldero, Obregón, Calles y demás. Y por el otro lado, ¿verdad? Pues sí, que eran la pandilla de Sonora, ¿verdad? Y por el otro lado, pues también un aspecto que la historia oficial ha tratado de minimizar es que en su momento Cárdenas, ahorita lo sentimos como un gran nombre y que todo el mundo le hace referencia, pero en su momento Cárdenas fue muy atacado y atacado muy fuerte y principalmente por los sectores medios y altos de la sociedad mexicana. Hay un historiador que es Javier García Diego que hace todo un análisis sobre los grupos que en su momento atacan a Cárdenas, y en donde, pues por un lado acababa de terminar la Guerra Cristera, entonces había muchos grupos de corte católico, extremista, también todavía muchos sobrevivientes del movimiento, pues que había sufrido en carne propia la aplanadora del grupo Sonora, que eran el grupo de Vasconcelos, y entonces pues también un grupo que a veces sobre todo a mí me llama mucho la atención porque pues se parece también un poco a lo que estamos observando ahorita, en donde muchos intelectuales de renombre están contra el gobierno, y a Cárdenas pues le pasó lo mismo. Hubo un partido regenerador nacional y en donde se encontraban a gente de primer nivel que pues, seguimos estudiando en la historia actual, como Alfonso Taracera, Alejandro Gómez Arias, Andrés Enestrosa, Azuela, y por el otro lado, pues también siempre, y creo que eso es donde no debemos de quitar el punto, como dicen, el dedo del renglón, la avalancha y el movimiento de los empresarios, ¿no? Ya para esa época ya había sucedido, ya se había formado la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCAMIN, y también se había formado la CONCANACO, y entonces, y esto pues preocupados ante sobre todo las acciones de tipo social que estaba realizando el gobierno emanado de la revolución, y principalmente con la Ley Federal de Trabajo. Y bueno, esto también es un detonante para que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, orilla a los empresarios de Monterrey. No olvidemos que está y sigue estando el Grupo de Monterrey, y bueno, Reforma es el vocero de ese Grupo de Monterrey. Creo que es algo que no debemos de olvidarnos, o sea, no es un periódico que podríamos manejar, que podemos decir que es totalmente objetivo, sino que responde totalmente al Grupo Monterrey, a uno de los grupos muy poderosos de nuestro país, y que de ahí surge la Coparmex. Y entonces incluso le organizan a Lázaro Cárdenas en 1936 una huelga en Monterrey, y hasta durante todo el tiempo que estuvo el presidente Cárdenas, pues siempre se le
se le hicieron chistes, se le decían que era el trompudo, que México iba hacia el socialismo. Bueno, pues afortunadamente, pues la historia aquí sí como le pasó un poquito pero en realidad como decía Fidel Castro, ¿no? La historia lo absolvió y pues la verdad es que buena parte sobre todo del aspecto social, de ese estado que no está a favor de la libre competencia. No es el Estado liberal clásico, sino que es un Estado interventor, es un Estado de beneficio social, pues se le debe a Cárdenas. Sin embargo, creo que es interesante el hecho de que la reaparición del ingeniero Cárdenas de Cuauhtémoc y también pues como la sugerencia, de alguna manera coincido con la maestra Queta, que le hace al presidente y que ojalá lo tome en cuenta, pues de que no vale la pena y creo que no es una cosa de un gobernante ponerse en dimes y diretes con los críticos. Yo creo que el presidente tiene suficiente fuerza institucional para a través de sus acciones poder de alguna manera responder con hechos a veces las críticas y los señalamientos, a veces con tonos bastante ofensivos, las descalificaciones, etcétera. Pero creo que es interesante y con los resultados electorales, pues creo que, como dice Víctor, como también señala Juan Carlos y el maestro Zavala, pues la Morena está a tiempo de aprender la lección y ponerse las pilas si es que quiere mantenerse en el poder, o al menos seguir siendo un partido determinante en la política mexicana. No sé quién más quiere participar al respecto. Bueno, yo algo fuera de un poco del tema, ¿verdad? Pero a nivel internacional, una serie de científicos, ¿verdad? Intelectuales se han unido para manifestar su desaprobación ante la desaparición de estos fideicomisos que ayudaban a la ciencia, ¿verdad? A la innovación tecnológica, sobre todo porque se ha insistido que los científicos e innovadores que trabajan en universidades privadas no van a recibir ningún recurso, ¿no? Y por otro lado, el día de hoy es el cáncer de mama, 19 de octubre, 18 mexicanas mueren diariamente por cáncer de mama. Buena parte, un buen porcentaje de la población está inscrita en seguridad social. Sin embargo, un tema preocupante es que quienes no estaban inscritas en seguridad social eran atendidas a través del Seguro Popular. Hoy que el Seguro Popular sufrió una transformación y se transformó en el INSABI y que no sabemos realmente cómo funciona el INSABI y qué apoyos puede dar a esta situación, pues las mujeres que no están inscritas a ningún institución de seguridad social, pues se las van a ver difíciles, ¿no? Porque además las mastografías no son baratas, ¿verdad? Las quimios no son baratas, todo el tratamiento del cáncer de mama implica gastos bastante onerosos y, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado como organizaciones hacer la cooperacha cuando una señora va a Ciudad Salud, a Tapachula, para darle para su pasaje y para darle para sus alimentos. Y están tan ellas necesitadas del apoyo que son tan valientes que se van el mismo día, toman su quimio y regresan en el mismo día en el camión, sufriendo todos los problemas de la quimio porque no tienen recursos para quedarse a dormir en Tapachula y para alimentos. Creo que ese es un tema muy preocupante. ¿Quién va a atender a todas estas mujeres que no tienen recursos, que no tienen seguridad social en esta nueva estructura del INSABI? Okay, a ver, ahorita hablamos con Juan Carlos, creo que no sé cómo andemos de tiempo, ahí si alguien sabe, pero... Ya acabó, desde hace como 15 minutos. No, el tiempo un 45 minuto. minutos. Vale la pena que nos despidamos y que agradezcamos a quienes hoy nos acompañaron, ¿no? Perfecto, adelante. Un minuto. Adelante, Juan Carlos. Sí, lo que dice Víctor es muy importante, el efecto de la moral.
En el mexicano tiene, y a nivel mundial es un factor, lo vemos en el fútbol. Hay veces que los mismos equipos no desarrollan en un primer tiempo la misma moral que en la segunda, un gol tempranero les derrota la moral. Es decir, la moral derrotada, pasada a una moral que toma fuerza ahora, tiene un efecto muy importante porque puede hacer que las bases del PRI en todo el país y las bases de toda la oposición en todo el país se entusiasmen. Así que tiene que haber la narrativa del gobierno, se tiene que modificar. Si no la modifican, pues no va a haber cambios. Si no suceden esos cambios, pues los resultados son previsibles. Muy bien. Yo quisiera, si me permiten, contestar. Aquí hay una pregunta de la gente que nos está escribiendo. Dicen, hay una que nos dice, ¿cuáles son las implicaciones para el sur? Entiendo que es respecto a las elecciones de Coahuila y de Hidalgo. Muy rápidamente, yo diría, ¿cuáles son las implicaciones? Y concretamente se está refiriendo a Chiapas, supongo. Pues, ¿cuáles son las implicaciones? Una, yo lo pondría en estos términos. Una, que esto le va a permitir y le va a obligar al PRI a recomponerse, que ha venido cayendo durante muchos años en el caso de Chiapas, ha venido en un proceso de detrimento, le va a obligar a recomponerse, también obliga, digamos, a los partidos de oposición a recomponerse y obliga a Morena, que está tan confiado, ¿no? Porque ha tenido muchos votos últimamente en las últimas elecciones, lo obliga a seleccionar mejor a sus candidatos, porque si no, no tiene nada asegurado. No podemos decir que el sur es de Morena. Eso hay que grabárselo. En política las cosas no son contundentes, no es lo mismo y y no todo es para siempre. O más bien, nada es para siempre. Todo cambia y todo puede cambiar. Así es que no recomendarle a los de Morena no confiarse, porque en un proceso de recomposición, con la moral alta y con la posibilidad de participar de la oposición, pueden darle una desagradable sorpresa, una oposición revitalizada, con un gobierno pasmado. Ya vemos lo que ocurre, ¿no? Entonces, esas cosas pueden ocurrir. Esa es mi aportación a la pregunta concreta que nos hacen respecto a las implicaciones políticas al sur. Desde luego, cada estado merece una atención, es decir, merece un análisis específico. No es lo mismo para Guerrero, no es lo mismo para Oaxaca. A mí me gustaría, no sé si existe la posibilidad que en los próximos días hagamos una especie de análisis prospectivo para las 15 gubernaturas que se van a estar en juego en el 21. Desde ahora, empezar a hacerlo, porque claro, sí es importante que lo analicemos. Así es. Para Chiapas yo creo que sería más o menos lo que estoy planteando. No es lo mismo para Oaxaca, no es lo mismo para Yucatán, no es lo mismo para Guerrero, por supuesto, son cosas distintas. Cada estado tiene fuerzas políticas distintas. Así es como hay que hacer el análisis, con las fuerzas locales distintas, entendiendo la realidad local, no creyendo que todo es a nivel nacional y que todo se cubre a partir de una perspectiva solamente de Andrés Manuel López Obrador y con eso se soluciona todo. No, eso fue una marabunta en el 18, es un fenómeno específico, pero ese fenómeno no se va a repetir en el 21 y no es repetible. Tienen que cambiar y quien quiera participar de los partidos políticos tiene que entender que las condiciones locales, contextuales, son distintas, porque hay actores políticos que actúan de manera distinta. Maestro Zavala, ¿quiere comentar algo? Yo nada más agregaría, ya por el tiempo que llevamos en el programa, que efectivamente los partidos, más allá de Morena, creo que todos los partidos tendrían que hacer, a partir de este ejercicio de ayer domingo en estos dos estados, revisar y leer bien, particularmente el contexto que estamos a un año prácticamente del proceso electoral 2021, que los partidos que se sientan cobijados y coberturados por el Estado, por el gobierno, yo recupero lo que dice Víctor, no deben de confiarse. Me parece que la selección de los candidatos, de las figuras y del trabajo que han estado haciendo es lo que les debe dar resultado. Si se confían del resultado del gobierno municipal, estatal o federal, yo creo que ahí van a tener sorpresas. Hay que buscar candidatos
con presencia, con liderazgo social natural, lo más natural posible. Y creo que aquellos partidos que están siendo prefabricados o fabricados por la percepción del poder de los gobiernos en los diferentes niveles, a lo mejor se quedan de adorno. Hasta ahora vemos que en el plano federal, los legisladores de adorno hoy no están dando resultado, ni están siendo conocidos, ni los conocen en sus distritos, y eso, si se confían en esa perspectiva de que van a arrasar, se van a equivocar. Recupero eso que dice Víctor, y algo importante que dijo Juan Carlos hace un rato. Los nuevos partidos, los 3 nuevos partidos en el contexto federal, van a tener que competir solos, y ciertamente van a dividir un voto. A lo mejor van a tener que hacer una alianza, no necesariamente formal, institucional, pero van a tener que recuperar un porcentaje de votos para sí mismos, para que preserven el registro, y creo que esto mismo, me parece, yo recupero esa argumentación, creo que fue un error haber dejado fuera a Morena, y sigo recuperando a Juan Carlos cuando dice, va a obligar a los que son coincidentes y son contrarios al partido en el poder hoy, a reunificarse y a reencontrarse. Yo diría, con eso me quedo, y buenas noches a todos. Bueno, pues muy buenas noches, amigas, amigos, y pues que descansen. Mañana nos vemos otra vez aquí en su programa Contextos del periódico Ultimátum. Buenas noches, Queta. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Gil. Buenas noches a Nos todos. vamos a ver mañana.